Hola, buenas noches. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021. Yo soy Anita Hernández y me da mucho gusto saludarles y saber que hay muchos lugares donde gracias a Dios están abriendo su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios es como dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cada vez que somos expuestos a la palabra, nosotros somos instruidos para ir en el camino correcto con el Señor y para que las cosas salgan bien. Pues vamos a orar. Me toca hoy el primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a estudiar y vamos a analizar este capítulo y ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, te bendecimos y disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, para que tú nos instruyas, nos redargullas, y todo lo que tú quieras que sea transformado delante de ti lo ponemos, Señor. Y bendito Dios, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir la médula, los huesos, y discierne los pensamientos del alma. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 30 se titula David derrota a los amalecitas. Y vamos a leer primeramente del verso 1 al 6. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, antes de llegar a esta parte, la semana pasada nos compartía Andrés de cómo el rey de los filisteos no deja que David los acompañe a la batalla en contra de Israel, porque los príncipes no están de acuerdo, ya que desconfían de David, porque creen que ya estando en el calor de la batalla se una a los israelitas y los acabe a ellos. Ellos sabían bien de la fama de David y prefieren que lo despidan, aunque el rey de los filisteos aquí, Aquis, sabe que es un hombre bueno y que ha sido, hasta le menciona en el capítulo 29, verso 9, que ha sido como un ángel de Dios, pero que los príncipes le habían dicho que no fuera con ellos a la batalla. Bueno, total, se regresa David y con esta escena se encuentran. De eso es el capítulo 30, que se encuentran con Siclag quemada, y ven que no hay nadie, no hay hijos, no hay hijas, no están las esposas, y se llevaron todo, ¿verdad? Entonces, obviamente al impacto de esta situación, pues tienen que enfrentar esta tragedia, y perdieron a sus familias, y bueno, comienza el ejército, ¿verdad? De lo que me impresiona es que dice que empiezan a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, fue algo tremendo. Estaban sintiendo que lo habían perdido todo completamente, y bueno, después entran en amargura y quieren apedrear a David, ¿verdad? Culpándolo por esta situación. En vez, ¿verdad?, de planear un rescate, de buscar a alguien o buscar, ¿verdad?, qué podían hacer, están buscando solamente un culpable. Pero David, como vemos en el verso 6, encontró su fortaleza en Dios y comenzó a buscar la solución, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar las crisis? Cada capítulo, cada verso
de la palabra de Dios tiene enseñanza para nuestras vidas, muchísima enseñanza. Y mientras más tiempo pasamos con el Señor y con su palabra, de verdad que es impresionante toda la riqueza que tiene su palabra, es inmensa. Entonces aquí vamos a aprender, perdón, cómo tenemos que enfrentar las crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Digo, claro que todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y lloramos, nos dolemos, de pronto nos angustiamos, pero ¿qué tengo que hacer frente a una crisis? ¿Cómo debo actuar, verdad? ¿Y qué vamos a ver primeramente? ¿Qué es una crisis? ¿Cómo puedo definir qué es una crisis? Pues es una situación grave y difícil que altera la vida cotidiana de las personas o de nosotros en particular. En nuestra vida cristiana, aunque estemos ya en Cristo, ¿verdad? No significa que ya no hay problemas. Los problemas no dejan de ser. Los problemas se acaban hasta que nos vamos a la presencia de Dios. Así es que a lo largo de nuestras vidas siempre vamos a estar expuestos a problemas, a sufrir, a tener crisis que pueden en determinado momento angustiar nuestra alma. Y David, por consiguiente, también le tocó enfrentar muchas crisis a lo largo de su vida. Pero aquí tenemos una lección de cuál es la manera correcta de enfrentar esas crisis. Y esto es única y exclusivamente, ¿verdad? Cuando enfrentar esto tomados de la mano de Dios. Recordemos que David, él era un hombre, aunque era muy joven, él tenía una relación estrecha con Dios. Y lo vemos en los salmos, que él escribió la mayor parte de los salmos, y se muestra cómo él tiene su alma apegada a Dios y él recibe su fortaleza de parte de Dios. Y en este momento que viene la prueba difícil, ¿verdad? Busca a Dios, porque sabe que de él viene la victoria. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, ¿verdad? Cuando las fuerzas nos abandonen y todo se vea perdido como David, podemos acudir al único lugar donde podemos ser fortalecidos, donde en Dios. Nada ni nadie va a poder fortalecernos. El único que puede traer fortaleza a nuestra vida es el Señor. Así como lo dice en el verso 6, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pues son palabras hermosas que Dios nos está diciendo, ¿verdad? La prueba está fuerte y de verdad les puedo dar de testimonio esto, que puede estar la prueba fuerte. Ustedes saben, ¿verdad?, que como familia hemos pasado pruebas tremendas con la partida desde mi hermana Patti, después Cris. Hace un año se fue con el Señor y hace unos meses, pues tanto mi abuelita como mi papá partieron con el Señor. Y son pruebas fuertes, sí, muy, muy fuertes, nos sacuden. Extraño muchísimo a mis hermanos, a mi abuela, a mi papá, lo extraño inmensamente, lo necesito mucho y él pues ya se fue con el Señor. Sin embargo, yo puedo sentir cada día la misericordia de Dios y cómo Él es el Dios de toda consolación, que nos sostiene, nos levanta, nos provee de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y asimismo nosotros podemos ser misericordiosos con los que están también pasando por diversas pruebas, porque nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, en amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando pasamos por tribulaciones, ¿verdad? Dice Pablo en sus cartas que un peso más grande de la gloria de Dios reposa sobre nosotros y aprendemos a comprender y a ser también usados para consolar a otros. Y bueno,
sabemos que mientras estemos en este mundo, las pruebas no nos las podemos brincar o darles la vuelta. Pero es importante, como David lo hizo aquí, que el Señor sea nuestra fortaleza, aún en las peores situaciones, porque ayuda, refugio, reposo, respuesta siempre vendrá de parte de Dios para los que lo buscamos. Dice el Señor en los Salmos: bienaventurados los que confían en el Señor, porque ellos serán siempre, ¿verdad?, sostenidos por el Señor. Somos bienaventurados los que confiamos en el Señor. Vemos también aquí que David busca a Dios en oración. La oración es un arma muy poderosa que Dios nos ha dejado. Y ahora, el que yo ore no significa que voy a moverle la mano a Dios, significa que estoy en comunión con Dios y lo conozco. Y que sé, y cuando yo voy a su palabra puedo orar correctamente delante de Él, platicar con Él sabiendo que Él me escucha y sabe qué necesito, ¿verdad? Él sabe lo que necesitamos y Él proveerá. Él proveerá para nosotros conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver ahora del versículo 7 al 20. Vamos a ir viendo aquí poco a poco estos versos para estudiarlos. Vamos a ver ahorita el verso 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Dios diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿quién le dijo? Dios: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué gozo, qué palabra de victoria Dios le había dado. Así es que David pide el efod, ¿verdad? Que sabemos que es parte del atuendo que usaba el sumo sacerdote, que tenía 12 piedras, representando cada una de esas piedras preciosas a las 12 tribus de Israel. Pero nosotros ahora tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos la oración. De verdad es una bendición que podamos platicar con Dios, porque cuando vamos a Él, de ahí viene nuestra fortaleza. Muchas personas, cuando se encuentran en problemas, pues deciden confiar en sus propios recursos, pero esto no les va a llevar a ningún lado. David pudo haber confiado en su experiencia militar, pudo haber dicho: tengo 600 hombres, puedo rastrear a los que se llevaron a nuestras familias, etcétera, pero no lo hizo. Él consultó a Dios. Y así nosotros también debemos consultar primeramente a Dios antes de hacer cualquier cosa, porque Dios es el que nos guía. Él ve todo, Él ve todas las cosas y Él nos lleva a lo mejor para nuestras vidas. Y bueno, debemos también esperar la respuesta de Dios para actuar, porque hay veces que le estamos diciendo: Dios, ¿qué hago? Y antes que Dios responda empezamos a caminar. No, tenemos que esperar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que quiere decirnos, y guardar nuestro corazón de no estar angustiados y sin la paz de Dios, porque entonces no escucharemos atentamente lo que Él quiere decirnos. Y bueno, vemos la respuesta de Dios aquí en el verso 8, que le dice Dios, ¿verdad? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Bueno, viene la respuesta de Dios a David, y esto llena de confianza a David para actuar y obtener la victoria sobre todos sus problemas. Así también nosotros debemos esperar esa respuesta poderosa de parte de Dios. Ahora vamos a ver los versos 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Bueno, sabemos que sus hombres estaban dispuestos a marchar con él en esa persecución contra los amalecitas, y necesitaba a todos esos 600 hombres. Pero se vio obligado a dejar a esos 200 atrás, una tercera parte de su ejército, porque dice que se hallaban fatigados de la marcha.
Y bueno, ¿qué sucede ahora con esto, verdad? Dios ya le dice a David, bueno, síguelo, yo te voy a dar la victoria con esto, ¿verdad? Tú vas a poder regresar a todos bien. Y bueno, David ahora ve que 200 de sus soldados ya no pueden más y se quedan ahí. Entonces, ¿qué hace David? ¿Qué respuesta hay de parte de David? No les reprochó nada, ¿verdad? Esto era una prueba de fe para David, ¿verdad? Podía seguir adelante confiando únicamente en la palabra de Dios cuando tantos de sus hombres se le habían quedado atrás desfallecidos, pues sí lo hizo, ¿verdad? Nosotros debemos continuar con buen ánimo confiando en lo que Dios nos ha dado, porque como Jonatán, ¿verdad? En unos capítulos anteriores le dice a su escudero, con pocos o con muchos, Dios salva, porque la victoria es de nuestro Dios, no de nosotros, ¿sí? En Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Este verso habla de Abraham, cuando Dios le promete que va a tener un hijo y él es ya un anciano, y su esposa también ya es una anciana y ella había sido estéril y que ya no tenía, ¿verdad? Dicen, la costumbre de las mujeres eran sus periodos mensuales que cada mujer tiene en su etapa fértil, ¿verdad? Y sin embargo esta mujer pues ya no tenía eso en su cuerpo, y por eso es que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque no había nada. Él esperó en contra de toda esperanza para llegar a ser ese padre de muchedumbre que Dios le había dicho, porque confió en Dios, no en lo que veían sus ojos. Así es que vemos que David tiene aquí nos muestra también, nos enseña cómo él estaba confiando en Dios. Y también aquí muestra una comprensión y paciencia David hacia estos hombres que no quisieron seguir, porque vemos que no pues les enoja o les dice algo o los reta o se molesta, no, simplemente David continúa y los deja ahí, ¿verdad? Vemos que la confianza de David está en Dios y no en su ejército. Vamos a ver el verso 11. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Dios de verdad que obra por sendas misteriosas, como dice su palabra, ¿verdad? La providencia de Dios puso en su camino un hombre, ¿verdad? Que viene maltratado, joven, enfermo, y tiene información de los movimientos de los enemigos, como lo vamos a ver adelante, ¿verdad? Él fue un instrumento de parte de Dios para la destrucción de todo el ejército amalecita. Y bueno, vemos, aquí vamos a ver ahora el verso 12, dice, le dieron también un pedazo de masa de higos y secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. O sea, tremenda situación en la que estaba este joven, pero vemos cómo David cuando ve a este joven y le dan de comer y todo, yo creo que él todavía no sabía qué pasaba con este joven, ni de dónde era, ni nada. Sin embargo, él tiene compasión de este joven y le da de comer y le da agua y le dan higos y pasas. Bueno, él se recupera, porque dice aquí que aparte que estaba enfermo, pues tenía 3 días de no comer ni tomar agua. En Proverbios 24, versos 11 y 12 dice, libra a los hombres que son llevados a muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nosotros debemos tener compasión de la gente que necesita. Siempre Dios ha puesto esto y vemos cómo hay gran bendición en esta situación. Si David se hubiera seguido de largo y no hubiera sido compasivo con este joven, pues no hubiera sabido, ¿verdad?, cómo llegar al ejército amalecita. Sin embargo, era crucial esto que él hizo con este joven. Así es que tengamos mucho cuidado y seamos obedientes a lo que Dios dice, y así como hemos recibido de gracia, demos de gracia. Vamos a ver ahora del verso 12 al 15.
Dice, vamos a ver de nuevo el 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los heteos, y de Judá, y al Negev, y de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios, que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Vemos aquí la bendición de haber sido también compasivo con este joven que ya recobre el aliento y que puede decir claramente lo que pasa, ¿verdad? Fíjense también algo muy que nos resalta aquí, como el egipcio le dice, júrame por Dios. Esto quiere decir que tenía una alta opinión de lo sagrado de un juramento, y que no deseaba para su vida mayor seguridad que esta, la de su vida. Y le dice, júrame por Dios. No le dijo, júrame por los nombres de mis dioses, ni de los dioses de Amalek, sino por el Dios supremo, vivo y verdadero. Le dice, júrame por Dios. Y bueno, David le dice que sí, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede del verso 16 al 20. Dice, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vemos, ¿verdad? Claro que los amalecitas estaban bien confiados, sabiendo que David y su ejército pues estaba peleando con los filisteos, y resulta que ellos no han de ver, por eso están desparramados, confiados, creyendo que nadie iba persiguiéndolos. Entonces aquí está esta situación de victoria que Dios le da a David y al ejército que iba con él. Y bueno, es impresionante cómo están estos bandidos, ¿verdad? Festejando, viviendo, celebrando y con toda esplendidez, me imagino. Sin embargo, David lo sorprendió, y claro que el resultado fue más fácil, porque así los pudieron a terminar con ellos, y solo 400 hombres jóvenes que montaron sobre los camellos pudieron huir. Y bueno, vemos que recuperan todo el botín. Dice que ni cosa grande ni chica les faltó. Por el contrario, ganaron más aún, porque había más ahí de lo que ellos ya habían tomado de otros lugares como Judá, y el botín era enorme, ¿verdad? Y hace mención especial de esto, de las mujeres de David y del botín, que David recupera a sus 2 mujeres, y que también, ¿verdad? Aquí en el verso 18 dice, ¿verdad? Que David, asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y en el verso 20 vemos que dice, este es el botín de David, recibió un botín grande. Vamos a ver ahora del verso 21 al 31. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. No les reprochó nada, no les dijo, y ya ven, y ya lo logramos, y no fueron, etcétera. No, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan.
Y David dijo: no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién los escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Dios. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. El relato de la distribución del botín que fue tomado a los amalecitas, David lo reportó como quien sabe que la justicia y la caridad deben ser nuestra norma en el uso que hacemos de todo cuanto tengamos en este mundo. Debemos aprender a dar, a compartir. Y vemos que David fue generoso y justo con aquellos de sus hombres con sus hombres que se habían quedado atrás a causa de la fatiga. Y él los saludó con paz. Esto también es una enseñanza muy grande, que no seamos rencorosos, que no estemos pensando mal, sino que nuestro corazón esté limpio. Porque aquí vemos que David, incluso, ¿verdad? Cuando los hombres, dice que los hombres malos y perversos que estaban entre el ejército, ¿verdad? Le dice: no les vamos a dar nada a estos, ¿para qué no nos ayudaron, verdad? Nada más que tomen a su esposa, a sus hijos y que se vayan. Sin embargo, David les dice: no. Espérense, ¿verdad? Vamos a compartir de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una victoria y nos ha dado un botín y lo vamos a repartir. Y vemos también la autoridad que Dios le había dado a David, porque él ya nadie más dio peros, ni nadie más dijo: oye, ¿cómo crees? No, detente. No, se hizo lo que David había dicho. Y bueno, vemos... quiero compartirles algo más. Yo no sé si ustedes sepan qué es bagaje. Yo no sabía, yo no había oído esta palabra. Y bagaje es equipaje militar que lleva un ejército en marcha. O sea que los 200 que se quedaron, no se quedaron nada más así, sino que también de alguna manera apoyaron, quedándose ahí todo el equipaje que traían de militar, o las cosas, todo lo que traían lo dejaron ahí con ellos para ir a buscar a los amalecitas. La misericordia de Dios hacia nosotros debería hacernos misericordiosos los unos con los otros. Nosotros debemos tener esto, como lo vimos, debemos nosotros tener esa misericordia, siempre debe ser parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, porque Dios es misericordioso con nosotros cada día. Así es que nosotros tenemos que extender nuestra mano al necesitado, al menesteroso, y tenemos que dar, porque, amados hermanos, todo lo hemos recibido de gracia, todo lo hemos recibido porque Dios ha sido bueno. Así es que nosotros tenemos que extendernos para apoyar a los que necesitan. Y aquí vemos, hay una nota aquí que tengo, que aunque esta costumbre de que los que se quedaran con el bagaje también quedó como una norma, como un estatuto para futuras generaciones, también ya se mencionaba en Números capítulo 31, verso 27. Dice: y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. La generosidad de David es muy precioso ver esta actitud de él. No pensaba en enriquecerse él mismo, sino en servir a su país. Los hombres de espíritu piadoso son de corazón generoso, y eso nosotros también lo debemos tener presente, que si nosotros somos piadosos, nuestro corazón va a ser generoso, porque miren, amados hermanos, nuestra situación económica actual no siempre va a ser igual.
Hay pruebas, ahí enumeramos pruebas que pasamos, como lo mencionamos al principio. ¿Y qué quiero yo que hagan conmigo cuando yo esté en necesidad? Pues así como yo quiero que hagan conmigo, yo tengo que ser con los demás, dar y compartir. Porque el dinero, la situación económica puede cambiar en un instante. Pero si yo he aprendido a depender de Dios y he sido generoso, pues Dios me va a bendecir y siempre va a haber alguien que me comparta para mis necesidades. Nosotros vemos también aquí que David no nada más era generoso, sino era agradecido, porque envió presentes a todos los lugares donde había estado con sus hombres. Eso lo vemos en el verso 31. Esto es a todos los que le habían prestado cobijo, provisiones, información y otros favores. David fue agradecido. Así es que hay dos características aquí también muy importantes que nosotros debemos tener en nuestra vida: el ser generosos y el ser agradecidos. Porque desgraciadamente se está levantando una generación que no sabe pedir las cosas por favor ni sabe dar las gracias. Algo tan sencillo y tan básico, pero una y otra vez uno se encuentra con niños, jóvenes, adolescentes, aún adultos, que no saben pedir las cosas por favor ni dar las gracias. Al contrario, cuando van a un lugar y hay personas que les están atendiendo, son groseros, son hasta agresivos, y más cuando la persona se equivoca, bueno, se lo quieren comer. Entonces debemos nosotros ser hombres y mujeres misericordiosos, generosos y agradecidos, porque, amados hermanos, todo lo hemos recibido de parte de Dios por su gracia, por su misericordia, y asimismo nosotros tenemos que ser como nuestro Padre Celestial. Pues bueno, hasta aquí mi tema, el capítulo que me tocó compartir con ustedes. Espero en Dios que sea de bendición como lo ha sido para mí, y vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias. Muchas gracias, Padre, porque siempre tienes algo nuevo que enseñarnos, siempre tienes una palabra fresca, un pan rico que comer. Te ruego, Padre, que esta palabra se haga carne en nuestro corazón y que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. A ti sea toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.